Bueno chicos, hoy vamos a comenzar con la resolución del trabajo práctico número 5 de compuestos inorgánicos. Si bien este práctico es sumamente extenso, como ya lo hemos anticipado en clases, vamos a hacer ejercicios típicos de todos los puntos para que ustedes vayan teniendo ejemplos de cómo resolver el resto. En algunos que son quizás un poco más complejos, les voy a hacer 2 o 3 ejemplos para ir viendo los distintos tipos de ejercicios que vamos a tener. Para comenzar, vamos a empezar con el punto número 1. Determina el número de oxidación de los elementos que componen los siguientes compuestos. El primero que aparece es el óxido de litio. A esta altura ustedes no sabrían que ese compuesto se llama óxido de litio. Es algo que vamos a ir aprendiendo en el transcurso de la unidad. Entonces, para ver los números de oxidación es muy importante que yo tenga mis reglas de número de oxidación. Entonces, ¿qué vamos a saber? Que el que el oxígeno tiene número de oxidación -2. Entonces, es algo que yo ya conozco. Además, yo que sé que este compuesto es neutro, por lo tanto, su número de oxidación final es 0. Entonces, sabemos que el oxígeno es -2 y que el número de oxidación final es 0. Por lo tanto, si esto es -2, esta parte, ¿qué número tendrá? +2. Como yo sé y veo en la fórmula molecular que aparecen 2 litios, por lo tanto, cada litio, ¿qué número de oxidación va a tener? +1. La respuesta del ejercicio será litio +1, oxígeno -2. Si vemos el siguiente ejemplo, vemos que es un hidruro. Acá, ¿yo qué sabría? El sodio pertenece al grupo 1, por lo tanto, por la primera regla, dice que los metales del grupo 1 y 2 tendrán número de oxidación +1, +2 respectivamente, sé que el sodio tiene número de oxidación +1. Sé que el hidrógeno tiene número de oxidación +1, salvo cuando está frente a metales, regla número 2, que va a tener número de oxidación -1. Entonces solo nos quedaría averiguar el número de oxidación del boro. ¿Cómo hago? Yo sé que el sodio tiene +1, el boro no sé qué número de oxidación tiene, y el hidrógeno tiene número de oxidación -1. Y el número final de oxidación de todo este compuesto es 0 porque no tiene carga. Entonces, +1, la X no sé qué número es, -4. Y el igual me tiene que dar 0, entonces, -4 más 1 es -3. ¿Qué número tengo que agregar para que me dé 0? Es +3. El resultado de este ejercicio será sodio +1, boro +3, hidrógeno -1. En el siguiente caso, ¿qué vamos a ver? Que es un ion, es decir, es un compuesto con carga final. Si ustedes se fijan, estos serán compuestos neutros, es decir, que el número de oxidación final iba a ser 0. En este caso es -2. Yo sé que el oxígeno tiene número de oxidación -2, o sea, tengo 3, -6. ¿Qué número de oxidación tendrá el azufre para que me quede este resultado final -2? Yo sé que ese no lo conozco, esto es -6. Para que me dé -2 tengo que agregar +4. Entonces, el resultado del ejercicio será oxígeno -2, azufre +4. Ojo acá con este número. Si ustedes acá, si bien la carga total del oxígeno es -6, yo les pido determinen el número de oxidación. Y el número de oxidación del oxígeno es -2. Y el del azufre +4. No es lo mismo el número de oxidación de un elemento que la carga negativa o positiva total de ese compuesto. Bien, sigamos con el ejercicio número 2. Escribir la fórmula molecular y nombrar los hidruros y óxidos formados por los siguientes elementos. Y me dan una lista de elementos. Vamos a empezar con los metales. Te dan una lista de metales y una lista de no metales por los cuales yo tengo que hacer hidruros metálicos y no metálicos y óxidos ácidos y óxidos básicos. Vamos a empezar con los metales formando hidruros metálicos. Primero es el litio.
El litio pertenece al grupo 1, por lo tanto tiene número de oxidación más 1. Y se une al hidrógeno, que tiene número de oxidación más 1, salvo cuando se une a metales que tienen número de oxidación menos 1. ¿Cómo lo voy a hacer? Litio más 1, hidrógeno menos 1, me queda hidruro de litio. Muy sencilla la fórmula. Y recuerden cómo los nombrábamos, como hidruro del metal, que queda como hidruro de litio. En el siguiente ejemplo, magnesio más 2. Agregamos hidruro, que tiene siempre menos 1. Me va a quedar la fórmula. Tengo que agregar tantos hidrógenos como el número de oxidación tiene el metal, por lo tanto me va a quedar magnesio hidrógeno 2. El nombre va a ser hidruro de magnesio. En el siguiente ejemplo vemos metales donde hay más de un número de oxidación. Por lo tanto, voy a tener cuántos hidrógenos tengo que agregar. En el caso acá de estaño más 2, agrego hidrógeno. Si tengo 2 cargas tiene el estaño, tendré que agregar 2 hidrógenos. Y me va a quedar hidruro. Y acá yo tengo que diferenciar, porque no puedo decir hidruro de estaño, ya que los dos van a ser hidruros de estaño. Entonces vamos a agregar la terminación oso para el número de oxidación más chico y la terminación ico para el número de oxidación más grande. Si hacemos el estaño más 4, le vamos a agregar 4 hidrógenos porque tiene el número de oxidación más 4. ¿Y cómo los vamos a nombrar? Hidruro estañoso para estaño más 2 e hidruro estáñico para estaño más 3. Había otra nomenclatura que es bastante menos utilizada, que es usando el numeral de Stock, que es agregando el número romano el número de oxidación. En este caso sería hidruro de estaño, entre paréntesis 2, y en el estáñico, hidruro de estaño, entre paréntesis 4. Veamos un ejemplo más. El níquel. Tenemos número de oxidación más 2 y más 3. El mismo proceso. Tenemos hidrógenos menos 1. ¿Cuántos hidrógenos voy a agregar? Si tengo el número de oxidación más 2, agrego 2 hidrógenos. Me va a quedar el hidruro, como es el número de oxidación más chico, vamos a ver que se va a llamar niqueloso. En el caso del níquel más 3, ¿cuántos hidrógenos voy a tener que agregar? 3. Por lo tanto, voy a tener níquel hidrógeno 3. En el caso del número de oxidación más chico, como recién les dije, se llamaba hidruro niqueloso, y en el número de oxidación más grande, hidruro niquélico. ¿Qué tenemos que recordar acá? Que voy a agregar tantos hidrógenos como carga tenga el metal. Vamos a los hidruros no metálicos. Acá tenemos que tener cuidado porque recuerden que acá teníamos una pequeña trampa. Empecemos con nuestro primer no metal de la lista, que es el boro. El boro le agregamos hidrógeno. El hidrógeno tiene número de oxidación más 1, salvo que esté frente a un metal. En este caso, el boro no es un metal, sino que es un no metal. Si yo tengo boro más 3, hidrógeno más 1, no hay reacción porque tiene que haber una parte positiva y una parte negativa, si no, no se pueden vincular esos elementos. Por lo tanto, no se forma hidruro. Tenemos que entonces recordar nuevamente que el hidrógeno solo tiene número de oxidación menos 1 cuando está frente a metales. Y solo se van a poder formar hidruros no metálicos cuando el no metal tiene número de oxidación negativos. Esto nos va a simplificar la situación a que solo se puedan formar 5 hidruros no metálicos más un par de excepciones. El primer caso es el flúor, número de oxidación menos 1, hidrógeno más 1. ¿Cuántos hidrógenos voy a agregar para hacer la fórmula? El número de oxidación del no metal. Tengo menos 1, agrego 1. Me queda hidrógeno flúor. Acá, si se fijan, cambia el orden que teníamos en los hidruros metálicos, donde poníamos primero el metal y luego el hidrógeno. ¿Por qué? Porque en los hidruros no metálicos el hidrógeno tiene la carga positiva. Por lo tanto, lo positivo se escribe adelante, lo negativo después.
Entonces, acá, en vez de nombrar como los hidruros metálicos que se llamaban hidruro del nombre del metal, en este caso vamos a poner el nombre del no metal terminado en uro de hidrógeno, para que nos quedara fluoruro de hidrógeno. Ahora, recordemos, como bien lo desarrollamos en clase, que estos 5 compuestos pueden estar como forma de gas, fluoruro de hidrógeno, o tienen propiedades ácidas cuando están burbujeando en agua. Por lo tanto, la nomenclatura cambia y termina con la palabra del no metal, el prefijo utilizando el nombre del no metal y la terminación hídrico. Entonces, si está como gas, es el fluoruro de hidrógeno, y si está como ácido, es el ácido fluorhídrico. Si repetimos el cloro, es exactamente igual. Como tengo el número de oxidación -1, voy a agregar un solo hidrógeno. Me queda hidrógeno cloro. ¿Cómo se va a llamar? Cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es vulgarmente conocido como el ácido muriático, que tiene muchísimos usos en la química industrial. Vamos con el bromo. El bromo igual, tiene -1, el hidrógeno +1. ¿Cuántos hidrógenos voy a agregar? 1, porque el bromo tiene -1, y me queda la fórmula hidrógeno-bromo. ¿Cómo se llama? Bromuro de hidrógeno o ácido bromídrico, si estuviera en solución acuosa. En el caso del yodo, la misma situación, hidrógeno +1, voy a quedarme hidrógeno-yodo. ¿Cómo me queda el compuesto? Yoduro de hidrógeno o ácido yodhídrico que fuera en solución acuosa. En el caso del azufre, le agregamos hidrógeno. Como en este caso el azufre tiene 2 cargas -2, por lo tanto, ¿cuántos hidrógenos tengo que agregar? 2. Me queda hidrógeno 2 azufre, y esto se va a llamar sulfuro de hidrógeno o ácido sulfídrico. Este ácido es muy conocido del olor a huevo podrido o al olor que hay en los pantanos, que son cuando se fermentan los compuestos azufrados, generalmente se libera sulfuro de hidrógeno. Y ese vaho que se libera es el ácido, el sulfuro de hidrógeno o ácido sulfídrico. Nosotros vimos también en teoría que acá teníamos 2 excepciones. El caso del nitrógeno, que ¿cuántos hidrógenos voy a agregar? Si tengo -3, pues tengo que agregar 3. Y en lugar de llamarse como un hidruro, lo llamábamos amoníaco. Y en el caso del fósforo, que también tiene número de oxidación -3, ¿cuántos hidrógenos tengo que agregar? 3, y en lugar de llamarlo como hidruro, lo llamamos fosfina. Lo mismo que en el caso anterior, ¿cómo formulo? Agregando tantos hidrógenos como carga tenga el no metal. Seguimos. Con el oxígeno podíamos formar óxidos básicos cuando se encuentra con un metal y óxidos ácidos con un no metal. En los óxidos básicos es el oxígeno, que siempre tiene número de oxidación -2, más el metal. Entonces empecemos con el litio. El litio tiene número de oxidación +1. El oxígeno -2, vamos a formar el óxido. Si tengo litio +1, oxígeno -2, ¿cuántos litios voy a necesitar? 2 para compensar el oxígeno. Creo que este fue el primer compuesto que calculamos el número de oxidación. Si yo no lo pudiera razonar así, como que tengo 2 cargas negativas y voy a necesitar 2 positivas para compensar, y como que cada litio tiene una sola carga positiva, necesito 2 litios, que eso sería el razonamiento, podemos hacer algo que es más sencillo y muchísimo más indigno, que es tomando el litio +1 y el oxígeno -2. ¿Qué hacemos acá? Cruzamos la carga del litio y cruzamos la carga del oxígeno. Pasamos el 2 abajo del litio y el 1 abajo del oxígeno. ¿Qué indica esto? Que voy a tener 2 átomos de litio y 1 átomo de oxígeno, formándose el óxido de litio. Los óxidos, recuerden que se nombran con la palabra óxido y el nombre del metal. Nuestro siguiente ejemplo, magnesio, grupo 2, número de oxidación +2. El oxígeno -2, ¿cómo voy a hacer? Pongo magnesio +2, oxígeno -2. Cruzo
cruzo el 2 del oxígeno, el 2 del magnesio, ¿y cómo me va a quedar la fórmula? Magnesio 2, oxígeno 2. Ahora, esta fórmula, si ustedes la escriben así, está mal, está pésimo. ¿Por qué? Porque significa que no entendieron ningún tipo de concepto. Es decir, tienen desaprobado el examen, aunque tengan ese error solamente. ¿Por qué? Porque acá, en realidad, yo lo que tengo que entender es que las dos cargas positivas del magnesio están compensadas con las dos cargas negativas del oxígeno. Es decir, necesito un átomo y un átomo para hacer la molécula, no 2 átomos de magnesio y 2 átomos de oxígeno. ¿Qué hago yo si voy a entrecruzar? Tengo que simplificar. El 2 con el 2 se simplifican, entonces va a quedar un átomo de magnesio y un átomo de oxígeno. Este sería el compuesto que está de manera correcta formulada. ¿Cómo se va a llamar? De igual manera, óxido de magnesio. Veamos un caso donde aparecen dos números de oxidación. El estaño más 2 más 4, hacemos el mismo proceso, agrego oxígeno menos 2, va a quedar estaño más 2, oxígeno menos 2, cruzo el 2 del estaño, cruzo el 2 del oxígeno, y ¿cómo me queda este compuesto? Estaño 2, oxígeno 2, ¿qué tengo que hacer acá? Simplificar. Por lo tanto, el compuesto me queda estaño-oxígeno. Como es el número de oxidación más chico, como le vamos a agregar la terminación oso, me queda el óxido estañoso. También yo puedo nombrarlo describiendo la atomicidad, es decir, describiendo la cantidad de átomos que forman la molécula. Como tengo un átomo de estaño y un átomo de oxígeno, voy a tener el monóxido de estaño. Si vemos el número usamos el número de oxidación estaño más 4, le agregamos oxígeno menos 2, ¿cómo me va a quedar el compuesto? Estaño 4, oxígeno menos 2, cruzo el estaño, cruzo el oxígeno, y me queda estaño 2, oxígeno 4. ¿Puedo simplificar? Sí, puedo, simplifico. Entonces el compuesto va a quedar estaño, oxígeno 2. Como el número de oxidación es el más grande, vamos a tener óxido estáñico. Y si describimos la atomicidad, será dióxido de estaño. Veamos un ejemplo más, por ejemplo, con el hierro. El hierro más 2, le vamos a agregar oxígeno menos 2, entonces nos va a dar hierro más 2, oxígeno menos 2, cruzo el hierro, cruzo el oxígeno, me queda hierro 2, oxígeno 2. ¿Puedo simplificar? Sí, debo simplificar. Por lo tanto, la fórmula quedaría hierro-oxígeno. ¿Cómo se va a llamar este compuesto? Como es el número de oxidación más chico, óxido ferroso, o bien, si describimos la atomicidad, monóxido de hierro. Si ustedes se fijan y empiezan a observar, el estaño, cuando trabaja con número de oxidación más 2, si ustedes se fijan, la fórmula molecular es el metal más el oxígeno. El magnesio, que trabaja con número de oxidación más 2, la fórmula molecular es metal más oxígeno. El hierro, cuando trabaja con número de oxidación más 2, la fórmula del metal es metal-oxígeno. Es decir, todos los elementos que tengan número de oxidación más 2 van a tener siempre el mismo tipo de fórmula, el metal más el oxígeno. Todos los elementos que tengan número de oxidación más 1, sodio, potasio, litio, plata, cuando ustedes formen los óxidos van a ver que tiene esta misma fórmula. El metal, 2 átomos de metal por 1 átomo de oxígeno. Y van a ver que esta secuencia se repite en los óxidos ácidos, en los ácidos. Cuando los distintos elementos trabajan con el mismo número de oxidación, repiten exactamente igual la fórmula. Solo hay que cambiar el elemento. Bien, vamos al hierro cuando trabaja con número de oxidación más 3. Agregamos el oxígeno, por lo tanto vamos a tener hierro más 3, oxígeno menos 2, cruzo, pongo el 2 abajo del hierro, el 3 abajo del oxígeno, y ¿cómo me queda la fórmula? Hierro 2, oxígeno 3. ¿Puedo simplificar acá? No, no puedo. ¿Cómo me va a quedar la fórmula? Óxido férrico o trióxido de dihierro. Sigamos. Empecemos con los óxidos ácidos. Óxido ácido es un oxígeno con número de oxidación menos 2 más un no metal.
El primer no metal que tenemos, vimos recién, tenemos el boro, vamos a arrancar ahora con el fósforo. Fósforo. Fósforo tiene número de oxidación -3, +3, +5. Entonces, con -3 le agregamos el oxígeno. ¿Puedo formar un compuesto? ¿Tengo número negativo, número negativo? No, no hay reacción. Solamente se forman óxidos ácidos cuando el no metal tiene número de oxidación positivo. Si no, no hay ningún tipo de reacción. Entonces, acá se acuerdan que el fósforo -3, que formábamos el hidruro no metálico, que era la fosfina. Fósforo +3, le agregamos el oxígeno, el mismo procedimiento que vimos para los óxidos básicos. Fósforo +3, oxígeno -2, cruzo, cruzo, me va a quedar 2 fósforos y 3 oxígenos. Tengo la fórmula, ¿puedo simplificar? No, no puedo. Entonces, ¿cómo se va a llamar este óxido? Repetimos exactamente igual. Número de oxidación más chico, la terminación oso será óxido fosforoso. Y si describimos la atomicidad, será trióxido de disfósforo. Hacemos lo mismo con el número de oxidación +5. Oxígeno -2 va a tener fósforo +5, oxígeno -2, cruzo y cruzo. Por lo tanto, voy a tener 2 átomos de fósforos y 1 átomo de oxígeno. La fórmula molecular será fósforo 2, oxígeno 5. Tendremos el óxido fosfórico, como es el número de oxidación más grande, y pentóxido de difósforo. Veamos un ejemplo más. Cloro. Recuerden que los halógenos cloro, bromo y yodo tienen, además del número de oxidación -1, que ya vimos cuando trabaja con el hidrógeno, 4 números cuando estaban frente al oxígeno, según nuestras reglas de número de oxidación. Pero supongamos que no nos acordamos. Entonces tenemos cloro -1, le agregamos el oxígeno -2. ¿Puedo formar un compuesto? No, porque además, recuerden que los óxidos ácidos se forman solo cuando el no metal tiene números positivos. Entonces acá vamos a tener 4 números de oxidación, por lo tanto se van a formar 4 óxidos distintos. El proceso es exactamente el mismo, agrego cloro +1, oxígeno -2, cruzo, por lo tanto la fórmula me va a quedar cloro 2, oxígeno. Ahora, si recuerdan en teoría, nosotros no podíamos nombrar con las terminaciones oso e ico solamente, porque no nos alcanzan ya que tenemos 4 óxidos. Por lo tanto, tenemos que agregar los prefijos hipo para el más pequeño y per para el más grande. Como este es el número de oxidación más chico, ¿cómo se va a llamar este óxido? Óxido hipocloroso. Si también describimos su atomicidad, se llamará monóxido de dicloro. Vamos con el ejemplo cloro +3. Me queda cloro +3, oxígeno -2, voy a cruzar, los dos, queda el 3, el 2 abajo del cloro, el 3 abajo del oxígeno, y vamos a tener entonces un óxido formado por 2 átomos de cloro y 3 de oxígeno. ¿Puedo simplificar? No puedo. Por lo tanto, me queda la fórmula así. Este caso será el óxido cicloroso, o si lo describimos su atomicidad, será trióxido de dicloro. El mismo proceso con el cloro +5. Cloro +5, oxígeno -2, cruzo y cruzo, por lo tanto tendré 2 átomos de cloro y 5 átomos de oxígeno. ¿Cómo me queda la fórmula? Cloro 2, oxígeno 5, como ya pasamos al tercer número de oxidación, sería el óxido clórico, y si describimos su atomicidad, pentóxido de dicloro. Agregamos, vamos con el número cloro +7. Agregamos el oxígeno, repetimos el proceso, cloro +7, oxígeno -2, cruzo y cruzo, por lo tanto voy a tener 7 átomos de oxígeno y 2 átomos de cloro. Escribo la fórmula, cloro 2, oxígeno 7, y como es el número de oxidación más grande, se va a llamar óxido perclórico.
Si describimos su atomicidad, este compuesto tendrá el nombre de heptóxido de dicloro. Como ven, todos los procesos se repiten, es siempre lo mismo, es una cuestión de mecanizar el proceso, y eso se adquiere con la práctica. Vamos a dejar esta primera parte acá y enseguida continuamos con la segunda parte, que son los ejercicios siguientes.